Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a aprender a elaborar un ensayo desde cero sobre la poesía épica del siglo de oro español. Ustedes me han estado pidiendo mucho en la casilla de los comentarios que retomemos estas transmisiones de Te ayudo con mi tarea, donde yo les lea tareas reales que han tenido buenas calificaciones y que son parte de estudiantes que están en mi programa de membresías. Así que vamos a estar leyendo tareas de verdad que se están dejando actualmente a nivel internacional para que ustedes vean el tipo de asignación y cuáles son los pasos que deben de seguir para elaborar ensayos, que es el tema siempre más visto y más solicitado en mi canal. Siempre ustedes me piden que lo explique desde cero y así lo hago. También que incluye en la descripción de mis videos un ejemplo. Recuerden que todos mis videos tienen imprimibles de mis clases para que ustedes lo descarguen, porque lo ideal es que una vez que vean el video, ustedes descarguen la clase y lean el ensayo. Sí, antes de continuar, si es la primera vez que estás viendo un video en mi plataforma educativa, te pido que por favor te suscribas a mi canal, me regales un like y que compartas el link de este video con otras personas que están tomando algún módulo de redacción, de escritura creativa, que puede ayudarles mucho este tipo de videos, ¿no? Porque muchas veces las personas no saben cómo hacer un buen título, cómo elaborar una buena introducción con una tesis, cómo soportar esta tesis en el cuerpo del ensayo, cómo incluir citas directas, indirectas, cómo incluir reflexiones personales, cómo hacer una buena conclusión que invite a la reflexión, que vuelva a reiterar esa tesis y cómo hacer una buena lista de referencias. Así que si en este momento tienes algún familiar, algún amigo, tu hijo está elaborando un ensayo, pues le va a ser muy útil este video. Así que por favor suscríbete. Recuerden que la suscripción es gratis. Solamente el 1% de las personas que ven mi video están suscritos. Así que si quieres que este proyecto educativo siga creciendo y lo pueda mantener, lo puedes hacer a través de tu suscripción, que es completamente gratuita. También quiero recordarles que si alguno de ustedes desea contratar mis servicios como tutora completamente personalizada vía Meet y vía YouTube, lo pueden hacer si están a punto de reprobar un curso de literatura del siglo de oro español, si están a punto de reprobar un curso de redacción, de escritura creativa, ya sea en español o en inglés, ustedes pueden contratar mi servicio y yo puedo ser la solución a tu problema. Recuerden que yo soy bilingüe, así que puedo ayudarlos en cualquiera de los dos idiomas. Así que contáctame para tener asesorías personalizadas y para yo apoyarte en la elaboración o en el análisis de poemas, en la redacción de ensayos personales, científicos, literarios, de causa y efecto, sociológicos, psicológicos, de problema-solución, análisis crítico de cualquier obra literaria, lecturas detalladas de cuentos y elaboración de tesis investigativas desde el precio de $100 al mes hasta $500 al mes. Esta atención es individual, completamente personalizada, ajustada a tu necesidad. Los pagos son completamente seguros a través del botón unirme en YouTube. Y una vez que hagas el pago, debes enviarme el sílabo de la asignatura, las asignaciones que tienes pendientes con la respectiva fecha y las ya realizadas, para así darme una idea en qué nivel estás y qué oportunidades de crecimiento yo te puedo mencionar, ¿no? Y sobre todo, agendar una reunión vía Meet. Recuerda que yo vivo en Managua, Nicaragua, en Centroamérica. Puede ser que tú vivas, si estás viendo este video, lo más probable en los Estados Unidos. Así que podemos tener de 2 a 4 horas, así que es importante que me envíes un correo. También me puedes escribir a mi número de WhatsApp. En el link de la descripción también te dejo toda mi información de contacto por si me quieres escribir primero, a lo mejor quieres una primera reunión para que yo te explique un poco el servicio que brindo, así que con todo gusto, ¿no? Si vives en Europa, podemos tener muchas más horas, pueden ser 15 horas, 18 horas. Si vives en Corea del Sur, pueden ser hasta 24 horas de diferencia, así que es importante que una vez que hagas el pago me contactes a través de correo electrónico para que veamos el tema de la diferencia horaria y así inmediatamente agendarte a través de Google Meet. Aquí te dejo mi correo electrónico, espanolencasalatinoamerica@gmail.com. También me puedes escribir a mi número telefónico. Recuerda que debes anteponerle el +1 505 8465 0386. Así que pues puede ser que lo único que necesitas es un poquito de ayuda y yo puedo apoyarte. Bueno, tras este spot que siempre hacemos, vamos a leer la indicación de la tarea. Dice la tarea: elabora un ensayo de redacción, es decir, como un ensayo de opinión sobre la poesía épica durante el siglo de oro español.
Este ensayo debe contener introducción con una tesis a aprobar, desarrollo, conclusión y lista de referencias. Esto es importante porque ustedes saben que el cuerpo de todo ensayo es este, pero es también que el profesor lo reitere, ¿no? Por si el estudiante tiene duda. Pero en realidad todo ensayo, no importa si es de causa y efecto, de problema-solución, literario, psicológico, sociológico, tienen la misma estructura: una introducción que presente la tesis, es decir, la idea a probar, un desarrollo con argumentos, con citas directas, indirectas o parafraseadas, una conclusión que haga una reiteración de la tesis y una lista de referencias donde se mencionen todos los autores consultados. Se debe usar la tercera persona del singular, es que el profesor lo está especificando, pero realmente pues se infiere, lo sabemos, a los que nos dedicamos a la investigación académica, sabemos que todos los ensayos se escriben desde la tercera persona del singular, excepto si fuera un ensayo personal, en donde podemos usar la persona del yo. También debes incluir citas directas o citas indirectas, es decir, parafraseadas de las fuentes consultadas, hacer comparaciones entre los autores leídos, demostrar que leíste el material de la asignatura. ¿Cómo se demuestra esto? Con citas, no lo especifica, pero es así, y llegar a conclusiones personales, es decir, a ideas propias. Por favor, y esto es importante, solo use el material del curso, porque no se admitirán fuentes tomadas de la web. Esto es muy importante tenerlo presente, porque si el profesor o la profesora no quiere que utilice fuentes de la web, probablemente es porque ya ha tenido casos de plagio, se quiere evitar esta situación, y porque él te va a proveer todo el material de la asignatura. Entonces, antes de hacer el trabajo, hay que tener muy clara la indicación, porque yo le digo a mis estudiantes de tutoría, y lo veo todo el tiempo, que muchas veces ellos van mal en el curso porque no se toman el tiempo de leer la indicación. Entonces, como no se toman el tiempo de leer la indicación, entregan lo que ellos creen que el profesor está pidiendo, entonces salen mal. Por eso mi primer paso cuando yo estoy dando asesoría es: ¿cuál es la indicación? Si la indicación de la tarea, si la indicación es solo hacer un ensayo, no puede ser. O sea, tiene que haber mayor dato. Y si el profesor no te ha dado indicación, que yo sé que siempre lo damos porque yo también soy docente, pero bueno, si no te la ha dado, entonces mándale un correo solicitándole las indicaciones. Y otra cosa que te recomiendo es solicitando un modelo de lo que el profesor considera es un ensayo perfecto. El modelo es muy útil y garantiza que tengas hasta un 80% de probabilidades de salir muy bien en la tarea, porque te está guiando con el ejemplo del maestro. Ahora, generalidades que debes de tomar en cuenta a la hora de hacer un ensayo. Y esto ya son consejos míos, que no es parte de la indicación. Hacer una introducción que recoja los aspectos esenciales del trabajo y que presente la tesis a aprobar. O sea, cuál es ese enunciado en positivo que tú vas a aprobar. Soportar esta tesis con argumentos a lo largo de todo el ensayo. Parece algo tonto, ¿no? Pero muchas veces los estudiantes no entienden que los argumentos se colocan en el desarrollo. Las citas se colocan normalmente en el desarrollo porque respaldan el argumento. Entonces, tomar eso en cuenta, que la tesis es lo que vamos a probar, pero esa tesis solamente se presenta en la introducción y se prueba a lo largo del desarrollo del ensayo, y finalmente la conclusión se hace un restatement, como decimos en inglés, de la tesis, ¿no? Una reiteración. Incluir citas directas de menos de 40 palabras, de más de 40 palabras o parafraseadas. Pueden incluir 2 de cada una, que es lo que yo siempre recomiendo, porque esto refleja un buen dominio de la normativa. A no ser que el profesor te haya dicho: yo solo quiero que uses citas directas, yo solo quiero que hagas parafraseo. Me he encontrado algunos profesores que limitan al estudiante en cuanto al uso de citas. A lo mejor con eso lo que se persigue es que sienten ellos que en la directa, como solo copias y pegas, pues no hay tanto análisis crítico, y si tú haces un parafraseo, pues interiorizas más las ideas del autor. No sé, pues, porque en realidad está admitido por APA tanto citas directas de menos de 40 de más de 40, pero he visto profesores que dicen: yo solo quiero parafraseo. Si lo dice, pues no pones directas de más de 40 ni menos de 40. Recuerda darle crédito a todos los autores consultados, a todos, porque muchas veces los estudiantes creen que porque en la lista de referencia no mencionaron un autor, uno no se va a dar cuenta que hay plagio. Si es fácil, hay un software que tenemos en las universidades donde trabajamos, los docentes que nos dedicamos a la investigación académica y a dar este tipo de servicios, donde nosotros pasamos los trabajos e inmediatamente nos dice la plataforma, e incluso nos dice qué porcentaje del trabajo es plagio. Nos dice: el 80% de este trabajo está plagiado. Entonces, pues denle crédito a todos los autores consultados y así evitan el tema del plagio.
Deben redactar una conclusión que haga una reiteración de la tesis y que invite a la reflexión. Hay que evitar el plagio académico siempre porque este se castiga con 0, puede haber una expulsión de la universidad. No lo hagan porque además yo estoy segura que ustedes tienen la capacidad de tener ideas propias y de agradecer a los autores dándole el crédito. ¿Cómo le doy el crédito? Bueno, si es una cita directa, indicando el apellido del autor, el año de la publicación, la página donde está. Si es indirecta, lo mismo. Si es parafraseada, indique el apellido y el año, y de esa manera no hay posibilidad de tener plagio. En el caso que el documento consultado para extraer las citas tenga un autor o dos autores, estos se indicarán en el ensayo, en el cuerpo. Es decir, el documento es de, siempre pongo el mismo ejemplo, de Rodríguez. Entonces, ok, Rodríguez, 1985, menciona tal y tal, ¿no? Si hay dos autores, por ejemplo, Rodríguez y Pérez, entonces pone Rodríguez y Pérez, 1985, señalan que introducen la cita y al final de la cita la paginación. Pero si hay tres autores, no es necesario que los pongan todos, no es necesario que digan Rodríguez, Pérez, Martínez, sino solamente indican el primero, que es Rodríguez, seguido del Herol, que indica a todos los demás, es decir, lo harían de esta manera, Rodríguez, ¿ok? Y luego le ponen et al, ¿ok? Que indica que hay más autores. Esto solamente se puede hacer en el cuerpo del ensayo, muchachos, no en la lista de referencias. Porque en la lista de referencias sí hay que mencionar todos los autores. Es decir, si ustedes pusieron Rodríguez Herol en el cuerpo del ensayo, digamos, vamos a buscar aquí rápidamente una cita, vean aquí, Peirce, 1985, página 90. Digamos que en vez de Peirce, hay más autores, Peirce, Rodríguez, Smith, ¿no? Muchos autores. Entonces le ponen Peirce Herol aquí y luego en la lista de referencias sí los mencionan todos. Recalco esto porque un error muy común que me he encontrado es eso. O sea que ponen Herol en el cuerpo del ensayo y de pronto en la lista de referencia solo hay un autor. No tendría sentido porque Herol significa que hay más autores. Entonces tengan cuidado con eso. Recuerden también que la normativa APA séptima edición es la normativa que ya está vigente en todo el mundo. Ya no se utiliza normativa APA sexta edición, por tanto ya no se coloca recuperado de, fecha de recuperación tal, nada de eso se pone, para que ustedes sepan. Y está incorporado el convencionalismo del Herol para que la lectura no sea incómoda. Recuerden que el ensayo debe llevar sangría de primera línea, que es esta sangría que se debe dejar en todos los párrafos del ensayo. Y la lista de referencias, que son todos los autores consultados que está al final, debe llevar sangría francesa. Es muy fácil hacerlo. Seleccionan, en el caso del cuerpo del ensayo, bueno, todo el ensayo, se van a formato de párrafo y ahí le dan sangría de primera línea. Y en el caso de la lista de referencia, una vez que la tengan, la seleccionan todo y le dan sangría francesa. No lo tienen que hacer con typing, sino que ni con enter ni nada, sino que simplemente el procesador de texto de Word es más que suficiente para hacerlo. También les voy a dar una recomendación que no utilicen el generador de APA que tiene, o de cita bibliográfica, aunque está mal dicho decir bibliográfica porque ya no se consultan libros, pero bueno, elaboración de APA que hay dentro de Word porque es muy malo, de muy baja calidad, siempre tiene errores, está mal construido. Entonces les recomiendo que ustedes hagan su lista de referencias si quieren tener una buena nota. Otra cosa importante es que la lista de referencias siempre debe ordenarse de manera alfabética. La numeración de páginas se coloca arriba y a la derecha, no es a la izquierda, no es abajo, no lleva rayas ni colores. Es de una manera sobria, ¿ok? Arriba y a la derecha. Nunca pueden usar Wikipedia como fuente de información porque Wikipedia es una fuente que no tiene ninguna credibilidad en el ámbito académico. En Wikipedia puede publicar cualquier persona, puedes publicar tú, puedo publicar yo, puede publicar un niño de 10 años, precisamente porque la característica de Wikipedia es esa, que cualquier persona puede publicar sin importar la edad ni las características. Entonces por eso de pronto uno entra a Wikipedia y lee cosas y uno dice, este invento, pero es porque cualquiera puede entrar y editar. Entonces nunca pueden usar Wikipedia. Y recuerden aplicar los criterios de citabilidad, que son que la fuente tenga un autor identificable. Eso es muy importante porque le da credibilidad al trabajo. Si es posible que exista año de publicación, es lo ideal. Si no hay, se coloca sin fecha, pero lo ideal es que sí haya año de publicación. 3, que el documento tenga título, esto es muy importante. 4, si se publicó en una revista de investigación, en alguna plataforma de prestigio, pues esto también se debe indicar en una revista de investigación importante. Si la plataforma es importante, también se coloca. Y 5, si es una fuente tomada de internet, se coloca URL.
Una pregunta que me hacen muchísimos estudiantes es, ¿qué pasa si es un autor corporativo? O sea, si no es una persona, no es Rodríguez, Pérez, Smith, sino que es una institución, como por ejemplo la ONU, la UNESCO. Eso es completamente admitido porque entra dentro del rango de los autores corporativos. Y los autores corporativos se caracterizan porque precisamente son una corporación. Entonces, en vez de poner ejemplo aquí, para que ustedes lo vean en el ejemplo, en vez de poner Peirce 1985 en la página 90, si es un documento de la UNESCO, pues se pone UNESCO. Y ese documento sí tiene autor. Precisamente la gente cree que no tiene autor. Sí tiene, porque es UNESCO. UNESCO le pagó a las personas que escribieron el documento. Entonces sí tiene autor. Ustedes pueden recuperar UNESCO, pueden recuperar fuentes de periódico, El País, el New York Times, perfectamente lo pueden hacer, porque estos son autores corporativos. Usar siempre la tercera persona del singular y nunca la primera persona del yo, excepto en los ensayos personales, donde ustedes de manera muy directa y personal, por eso se llama personal, van a dar una opinión. Pero si no es personal, no pueden decir yo opino, yo considero, no es se considera, se opina, se dice. El ensayo debe ir en Times New Roman 12, se le debe aplicar interlineado y sangría de primera línea, y la extensión regular del ensayo debe ser entre 3 a 5 páginas. No es muy común que se pidan ensayos de más de 5 páginas porque ya la extensión de 8 o 10 páginas normalmente son research papers, es decir, documentos de investigación que se van a publicar en una revista académica y por tanto una de las características de los research papers es tener un mínimo de 10 autores. Entonces para tú mencionar a 10 autores, o sea, citas de 10 autores, es imposible que lo puedas hacer en 5 páginas. Entonces vamos a tener una transmisión en vivo donde voy a explicar cómo hacer research paper desde cero, que ha sido algo que ustedes me han pedido mucho. Y tengo varios estudiantes en mi programa de tutoría que están haciendo ahora documentos de investigación de este tipo. Lo vamos a tener muy pronto en el canal. Por ahora, solo recuerden que el ensayo es más corto, el research paper es más largo. El ensayo puede tener 3 fuentes, en cambio el research paper tiene que tener un mínimo de 10 y obviamente además el research paper tiene un abstract o un resumen al inicio. Tiene que tener muchas más citas, es un documento mucho más serio, muchas más fuentes consultadas. Pueden ustedes verlo de esta manera, el research paper es como un ensayo ampliado, ¿no? Es como el doble de lo que se trabaja en un ensayo, un poco para que vean el ejemplo. Recuerden también que los ensayos se entregan de corrido. Yo hago estas divisiones de esta es la introducción del ensayo, este es el desarrollo, esta es la conclusión y muchos estudiantes creen que es que así lo van a entregar. No, esto lo hago para propósito de la explicación, pero los ensayos no se dividen de esta manera. Ahora, esta división que yo hago es muy útil, sobre todo si es tu primer ensayo, porque permite que te ubiques, ok, este primer párrafo es mi introducción y voy a presentar la tesis. Ahora voy a iniciar mi desarrollo, ¿no? Con mis argumentos y con mi cita. Ok, ahora voy a hacer mi conclusión con una reiteración de la tesis. No, esto es muy útil para propósitos explicativos, pero recuerden que cuando ya ustedes lo vayan a entregar, tienen que borrar estas palabras. Y la lista de referencias sí se marca dentro del ensayo, ¿no? Porque es la estructura normal que se sigue. Pero el ensayo se entrega de corrido. La primera parte del ensayo siempre es un título que recoja la esencia del trabajo. En este caso, la poesía épica, una amalgama entre la riqueza estilística y la historia. O sea, es un título que debe recoger la esencia. Ya nos queda claro que vamos a hablar de la poesía épica. Vamos a entrar a la introducción. La poesía épica es un tipo de poesía que proliferó en el siglo de oro español y que perseguía destacar las hazañas de un héroe. Peirce, 1985, señala que la épica literaria es radicalmente diferente de los poemas homéricos y de las sagas medievales que cantaban la fuerza bruta. En cambio, no difiere ni del poema del Cid ni de la canción de Roldán, 1987, pues evidentemente el objetivo de estos poemas era destacar la heroicidad en el combate, el valor del soldado español en la guerra y la dignidad. Esto se logra a través del uso de la octava real, la división en cantos y el dominio magistral de diversas figuras retóricas. Vean que he hecho una introducción, vean que no es muy común que en la introducción se incluyan citas, pero la razón por la cual la incluí es porque el profesor específicamente a este estudiante le pidió que en la introducción ya pusiera algunas citas. Entonces por eso es que lo hice, pero normalmente la introducción no se tiende a tener citas. Vean ustedes que esta es una cita directa de menos de 40 palabras, lo sé porque está entre comillas. Quiero explicar varias cosas interesantes aquí. Vean que siempre le doy el crédito al autor, lo dice Peirce, este es el apellido del autor, tengo el año, 1985, lo indico.
También estoy marcando la página 87, por lo cual sé que si yo me voy a Peirce 1985, al documento original, a la página 87, tiene que estar esta cita. Pero también aquí hay otra cosa bien interesante, que son estas especies de corchetes, ¿no? Donde pongo estos puntitos suspensivos. ¿Qué significa esto? Que la cita era muy larga y que la corté, ¿no? Para que no fuera tan extensa. Entonces, esto se puede hacer, puede ser que ustedes encuentren una cita que va desde la épica literaria y hasta la canción de Roldán, pero hay muchísima información, a lo mejor es una cita hasta de media página, es un párrafo muy largo, no te aporta todo lo que está ahí, no te interesa todo, entonces tú puedes cortar, ¿no?, la cita siempre y cuando indiques la parte donde la cortaste. Es decir, yo corté desde medievales, había algo ahí, una oración, y luego la uní, ¿no? Cerré con que cantaban la Fuerza Bruta, luego después de Fuerza Bruta había otra oración que yo no quería, la corté y de esa manera yo construyo la cita. ¿Sí? Esto se puede hacer, es admitido y es perfectamente respetado siempre y cuando usted lo indique dentro de la cita con estos paréntesis y los puntitos, ¿no? Y hemos presentado obviamente el ensayo. Ahora vamos a entrar a nuestro desarrollo. Es importante señalar que la poesía épica tiene su origen en una realidad histórica determinada y refleja ideales colectivos y hechos que realmente ocurrieron o que al menos presentan verosimilitud. Esto se debe a que la poesía épica nació en una época en que España se había establecido como una nación con compromisos militares, por lo que la mayoría de escritores y nobles combinaban la labor militar con la escritura, ya que España era un gran imperio. Entonces, la razón por la cual la poesía épica proliferó tanto en el siglo de oro español es porque la mayoría de los escritores pertenecían a la clase noble y, como lo acabo de decir, realmente conjugaban su labor de literatos también con la guerra. O sea, muchos de ellos iban a las guerras a defender lo que significaba España, participaban en la corte, el mismo Garcilaso de la Vega estaba dentro de la corte, Juan Boscán estaba dentro de la corte, también ejercían rango militar, participaron en algunas contiendas. Aquí también en el caso de Garcilaso se dice que en realidad no hizo tantos ejercicios militares, sino que más bien era un literato, pero sí en el siglo de oro se caracterizaba mucho que los hombres que pertenecían a la nobleza todos fueran soldados, ¿no? Y tenían escudo de armas. Por tanto, en esta poesía épica, poesía de hazaña, muchos de ellos contaban combates reales en los cuales habían participado o que le habían contado amigos y los inspiraba a escribir estos poemas épicos que además son extraordinariamente extensos. Así que el módulo de poesía épica en el siglo de oro español es un módulo muy fuerte donde hay que leer muchísimo porque los poemas épicos muchas veces eran de 50 páginas, de 100 páginas, eran cantos enormes. Entonces, la épica es probablemente una de las áreas que menos le gusta a los estudiantes en el siglo de oro español, pero es parte del siglo de oro, hay que estudiarla y también hay que entenderla en su belleza y dimensión. Peirce, 1985, menciona que Garcilaso y Ercilla pueden considerarse como prototipos de esta sociedad cuyos miembros dividían sus energías entre la literatura y la función oficial en la guerra y en la diplomacia. O sea, vean que evidentemente esto es una cita directa de menos de 40 palabras y lo sé porque obviamente indico apellido del autor, el año de la publicación, vean que lo coloco entre comillas como debe de ser y estoy indicando la página. Esta es la razón por la que Lepanto, la más grande victoria de Don Juan en nombre de la fe, fue tratada de forma épica por el propio Ercilla en la Araucana. Entonces, nuevamente, esto es una cita directa y fíjense que adrede hice este cambio de poner el apellido parentéticamente, porque les quiero explicar esto. Cuando ustedes le van a dar el crédito a un autor, ustedes pueden mencionar el nombre del autor al inicio de la cita, como hago aquí yo con Peirce, menciono el año, entre paréntesis 1985, menciono la cita y pongo la página, pero también lo pueden hacer introduciendo la cita con estas comillas y parentéticamente allí incluyen el apellido del autor, el año y la página. Both are correct, ¿no? Como decimos en inglés, las dos son correctas. Ya que él, además de escritor, fue soldado al servicio del rey. Por tanto, y aun cuando hoy la poesía épica haya caído en desuso por su gran extensión, es lo que les decía, la realidad es que en su momento sí era una poesía muy popular, aunque no llegó a ser tan consumida como la poesía romántica, obviamente, y como la poesía mística, porque el gran problema de la épica es que es una extensión bastante brutal, vamos a decirlo así, ¿no?
Pero también refleja que la épica en ese momento era la manera de contar las batallas. En ese momento España estaba en guerras bélicas, entonces pues tenía una razón de ser de narrar acontecimientos históricos. Evidentemente, los poemas épicos narran hazañas de héroes y de personajes valientes, por tanto el objetivo del poema es defender el sentido de dignidad de sus protagonistas. Esto lo vemos claramente en el canto 3 de la Araucana. Entonces viene ahora un fragmento del poema de la Araucana. Va entre comillas el fragmento del poema y tenemos que indicar parentéticamente el número de los versos donde se encuentra este fragmento y la página. De 2 en 2, de 3 en 3, cayendo iba la desangrada y poca gente, siempre el ímpetu bárbaro creciendo, con el ya declarado fin presente. Fuese el número flaco, resumiendo en 14 soldados solamente, que constante rendir no se quisieron hasta que el crudo hierro se rindieron. Vean ustedes como que es casi una canción porque se mantiene esa rima, ¿no? Aquí de 2 en 2, de 3 en 3, cayendo iba la desangrada y poca gente, siempre el ímpetu bárbaro creciendo con el ya declarado fin presente. Vean que rima presente con gente. Fuese el número flaco resumiendo en 14 soldados solamente, que constantes rendir no se quisieron hasta que el crudo hierro se rindieron. Entonces vean ustedes cómo es casi una canción, tiene muchísima sonoridad. En este verso vemos la elegante construcción de una imagen visual que nos transporta al campo de batalla, en el cual vemos cómo los soldados españoles fueron cayendo heridos uno a uno. Obviamente esto está narrando la conquista y colonización de América, pero sin rendirse nunca. El hiperbatón, el crudo hierro se rindieron, que sabemos que el hiperbatón es una descolocación de los elementos dentro del verso y aquí queda bastante claro porque sería se rindieron al crudo hierro, ¿no? Pero es el crudo hierro se rindieron. Nos sirve para entender que los soldados fueron asesinados por los indios de manera muy violenta, pero sin renunciar al honor y la dignidad de un verdadero soldado. Y cabe mencionar que en la poesía épica no solamente los escritores hablaban muy bien del bravío español, sino también del bravío indígena. O sea, y esto hay también que decirlo, así como destacaban la valentía de los soldados españoles que estaban conquistando nuevas tierras, también muchos de ellos se sintieron muy impresionados por la valentía de los indígenas y cómo defendían su territorio. Entonces también eso es importante decirlo. Evidentemente, debido a que Ercilla participó en esta guerra, da un testimonio crudo en primera persona donde se ve el espíritu indómito de los indígenas araucanos y la valentía de los soldados españoles. Y por eso Ercilla falsamente se ha dicho como antipatriótico. No, en realidad no era eso. Él simplemente quería destacar, como él participó en esta guerra realmente, él quería destacar que lo había impresionado tanto la valentía del soldado español como la valentía del soldado indígena. Y aquí lo menciono, y aunque Ercilla ha sido injustamente acusado de antiimperialista, la realidad es que la exaltación de los enemigos, es decir, de los indígenas, solo perseguía enaltecer la victoria ante el enemigo, porque si tú enalteces a tu enemigo, es una manera también de decir que ha sido victorioso sobre una raza fuerte, decidida a pelear. Entonces era una manera también de enaltecer la victoria de España. Además, es importante mencionar que Ercilla, aquí no tenemos fecha, hace alusión al gran Caupolicán, quien fue un indio elegido toqui de los mapuches y que demostró enorme fuerza física, por lo que este héroe indígena también fue protagonista de un poema escrito por Rubén Darío que se llama El Gran Caupolicán, ¿no? Que no es un poema en sí tan perteneciente a la épica, aunque sí narra la hazaña de Caupolicán, porque obviamente, bueno, fue escrito en otro momento, no está tan enmarcado dentro de la poesía épica, porque no es de gran extensión, pero vemos cómo esta figura de Caupolicán ha sido recuperada por distintos autores a través de la historia. Y este comentario es estratégico porque está indicándole al profesor que eres una persona que ha leído, que conoce otros autores. Entonces, esa intertextualidad es importante a la hora de hacer un ensayo porque refleja cultura general. En cuanto a las figuras retóricas que caracterizaron la poesía española, Peirce, 1985, señala que, viene otra cita, esta forma de escribir hizo uso del símil, la anáfora, la repetición y la alegoría para lograr una marcha lenta pero en movimiento. Entonces, esto es una cita de menos de 40 palabras, va entre comillas. Tenemos el apellido del autor, el año de la publicación y las vainas. Es decir, si vamos a Peirce, 1985, a la página 5, vamos a encontrar tal cual esa cita. O sea, solo la hemos copiado y pegado. Así lo podemos ver en el canto 3 de la Araucana, en el cual se construye un símil a través del nexo cual, y ahora viene un fragmento de la obra.
cual suelen escapar de los monteros dos grandes jabalíes fieros cerdosos, seguidos de solícitos rastreros, y esto está específicamente en los versos 13, 14, 15 en la página 1, es decir, que es un fragmento de la obra, se debe colocar entre comillas y se debe indicar los versos. Este símil permite hacer una comparación entre la huida de Valdivia y el clérigo como si fueran jabalíes en medio de la selva. También es importante señalar el uso de la in media res, una técnica literaria que permite iniciar la historia en medio de la acción. Esto también es una cita directa de menos de 40 palabras. ¿Por qué lo sé? Porque va entre comillas y lleva el apellido del autor, el año de la publicación y la página. Vean ustedes que si hubiera sido parafraseada, entonces yo no hubiera colocado aquí estas comillas. ¿Ven? No hubiera puesto comillas, hubiera tachado esto y no hubiera puesto tampoco la página, ¿no? Entonces, por eso sé específicamente que es una cita directa, precisamente por las comillas y la presencia de la página. Por otro lado, la poesía épica tiende a hacer uso de la interrogación retórica, como podemos ver en los siguientes versos del canto 24. ¿Qué cosa habrá tan dulce y tan sabrosa que no sea amarga al cabo y desabrida? Eso está en el verso 5, 6 y en la página 2. También tiene un brillante manejo del hipérbaton, tal como podemos ver en estos versos. Llegóse el mismo al palo, donde había de ser la atroz sentencia ejecutada, con un semblante tal que parecía tener aquel terrible trance en nada. Entonces, vean ustedes nuevamente, está rayando aquí, vean ustedes nuevamente que aquí tenemos las comillas indicando que es un fragmento de la obra. Estoy indicando los versos, están en el verso 49, 50, 51, 52, un fragmento de la obra. También aquí estamos haciendo otra cosa. Además de indicar la figura literaria, estamos explicando cuál es el sentido de usar esta figura. Esto también es importante, sobre todo si están haciendo una maestría. No solamente deben mencionar la figura, sino qué quiso decir el autor con esta figura. Entonces, vean ustedes que ahora lo vamos a explicar. A través de la interrogación retórica, el autor intenta fomentar la reflexión en el lector, ¿no? Y a través del hipérbaton le imprime belleza, sonoridad y cierta confusión a su poema, y esto eran figuras estilísticas que se usaban mucho en el Siglo de Oro. Por su parte, Balbuena, sin fecha, en su poema épico La Grandeza Mexicana, hace uso del epíteto para indicar la valentía del pueblo español y también de la personificación para atribuirle cualidades humanas. Y así lo vemos en este fragmento. El bravo brío español que rompe y mide, a pesar de Neptuno y sus espantos, los golfos en que un mundo en dos divide, y aquellos nobles estandartes santos que con su sombra dieron la luz divina a las tinieblas en que estaban tantos. Esto está en el verso 1, 4, está en la página 20, fragmento de la obra. De igual forma es importante destacar que en este poema épico no solo se defiende la fortaleza y la valentía de los soldados españoles, sino que también se hace alusión directa a la defensa de la fe. Es decir, vean que está claro, el bravo brío español que rompe y mide a pesar de Neptuno y sus espantos, los golfos que en un mundo en dos divide, y aquellos nobles estandartes santos. Es decir, ¿qué está diciendo el poeta? Que los españoles, y esa era una manera de legitimar la conquista de América, ustedes lo saben, estaban llevando la defensa de la fe y le estaban llevando a los infieles, que eran los indígenas, la palabra de Dios, y era una manera también de justificar políticamente el robo que estaban haciendo en las tierras y los abusos que se estaban cometiendo en América. Que bueno, aquí siempre que lo menciono se generan muchos comentarios, hay gente que se molesta, hay gente que reacciona. Como les digo, yo considero que el encuentro de dos civilizaciones siempre trae de alguna manera un cierto nivel de violencia, desgraciadamente. Pasó durante la conquista y colonización de América. También considero que los españoles trajeron cosas buenas, nos trajeron la lengua, nos trajeron grandes obras, crearon universidad. No todo fue negativo, pero también hay que decir que sí hubo abusos que se cometieron en América. Yo quiero muchísimo a mi comunidad española, hay personas que me miran, mucha gente desde España, más cuando hablo de este siglo, y quiero que sepan que los miro con respeto y con cariño, pero sí hubo cosas no tan correctas. Esa es la verdad, pero aún así los sigo queriendo y respetando. Y vean que nosotros en Latinoamérica seguimos leyendo las obras del Siglo de Oro y seguimos admirando a Lope de Vega, a Garcilaso de la Vega, a Luis de Góngora, a Juan Boscán, a Francisco de Quevedo, a Cervantes, que ha creado la mejor obra española de todos los tiempos. Y quiero que sepan que el libro El Ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, lo dije en un short, es el libro más leído de todos los tiempos, después de la Biblia, obviamente. Entonces es un gran legado.
De igual forma, es importante destacar que en este poema épico no solo se defiende la fortaleza y la valentía, sino que se hace una alusión a la defensa de la fe, ¿no? A lo que decían los españoles, que ellos traían la palabra de Dios, a un grupo de indígenas, pues que obviamente tenían sus propios dioses. Y bueno, eran como impíos, ¿no? En este sentido, es importante recordar que cuando se efectuó la conquista y la colonización de América, se estableció que el objetivo de esta conquista era precisamente difundir la fe católica y difundir también la lengua española. Esto lo vemos claramente en el poema La grandeza mexicana de Balbuena, cuando menciona lo siguiente: y aquellos nobles estandartes santos que con su sombra dieron luz divina a las tinieblas en que estaban tantos. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Por qué estábamos en tinieblas en América? ¿Por qué los indígenas estaban en tinieblas? Porque no existía la Biblia ni la palabra de Dios. Entonces fue una manera también de justificar un poco la colonización. Y miren ustedes que esto es un fragmento de la obra original, o sea, de la obra Grandeza Mexicana, que es enorme, por cierto. Y esta cita debe ir entre comillas, tienen que indicar parentéticamente el número de los versos donde está este fragmento, verso 10, verso 11 y 12 y la página. Luego vean qué interesante, viene una cita directa de más de 40 palabras. Y también esto lo hice adrede para que ustedes vieran la diferencia con las citas directas de menos de 40. La cita de más de 40 va en párrafo aparte con mayor sangría y fíjense que no se le deja sangría de primera línea. Eso hay que tener cuidado. Entonces dice, el uso de la metáfora que con su nombre dieron luz divina, hace alusión a que los españoles trajeron la luz de fe a América, y el uso de la palabra tiniebla es una metáfora que indica que los indios o los indígenas estaban en la oscuridad espiritual al no conocer a Dios. Esto lo dice Balbuena, sin fecha, en la página 2. Entonces vean la diferencia. En el caso de la cita directa, a menos de 40, va como embutida en una hamburguesa. Hay profesores que usan esta analogía, que la cita directa es como la carne de una hamburguesa. Al inicio hay ideas propias, al final también, y se mete la cita en el medio. Y existen citas directas, que también podría decirse que es como la carne de la hamburguesa, pero que se tiene que separar del resto del cuerpo del ensayo. ¿Cómo ustedes saben si esta cita tiene más de 40? Fácil, la seleccionan y le dan word count, conteo de palabras en Word, y te va a decir la cantidad de palabras. Finalmente, es importante decir que la poesía épica literaria forma parte esencial de la poesía clásica española, y aunque ya voy a explicar qué significa esto, y aunque su vastedad ha tendido a fortalecer el defecto de hoy, a enfrentarse con estas extensiones de literatura, que es lo que le decía Peirce, 1985, página 104, no es posible estudiar el siglo de oro español sin abordar estas epopeyas épicas. Entonces quiero explicar varias cosas aquí. Vean ustedes que esto es una cita directa de menos de 40 palabras porque va entre comillas, y aquí lo estoy indicando. Aquí tenemos las comillas, ¿no? A lo que ya he explicado. Parentéticamente tenemos el apellido del autor, el año de la publicación y la página. Entonces, si nos vamos a Pierre, 1985, en la página 4 vamos a encontrar esta cita. Pero hay algo bien interesante, está entre corchete parte de la información y aunque su. ¿Por qué? Porque la cita era más larga y evidentemente mi estudiante la cortó y no se entiende. Vean, la poesía épica literaria forma parte esencial de la poesía clásica española. Vastedad ha tendido a fortalecer el defecto de hoy a enfrentarse con estas extensiones de literatura. Entonces, ¿qué pasa? No se entendía. Para que se entendiera, ella le tuvo que añadir algo a la cita, y aunque su. Esto se puede hacer también, siempre y cuando ustedes lo indiquen con corchete, y en lo que está dentro del corchete ya sabemos que no es parte de la cita original, sino que ustedes como redactores lo están incluyendo. También aquí pasó otra cosa, que cortó la cita era más grande, ¿no? O sea, después del defecto de hoy, de no enfrentarse a este tipo de extensiones porque la capacidad de atención de la gente es menor, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Y entonces no venía a enfrentarse con estas extensiones de literatura, sino que aquí estoy indicando que hay más palabras que yo no incluí, y esto lo tienen que hacer, porque si no, esto se considera plagio, porque ustedes no pueden alterar las ideas originales nunca en una cita directa. Entonces, tengan ese cuidado. Y ya vamos a caer a la conclusión. En conclusión, aquí voy a explicar algo. Me preguntan mucho este tema del uso de conectores en un ensayo. El mejor conector para introducir una conclusión es en conclusión, pero no es el único. Pueden ustedes decir en resumen, por tanto, por consiguiente. Yo tengo un video sobre el uso de conectores. Pero si no se quieren equivocar y quieren dejar claro que esa es su conclusión, en mi opinión, el mejor conector es en conclusión. Entonces, en conclusión, se puede afirmar que la Araucana y la Grandeza Mexicana son dos epopeyas cargadas de gran belleza estética y son una amalgama perfecta entre la riqueza estilística y la historia de España.
A través de estas obras se destaca la heroicidad del soldado español y del indio mestizo, como reflejo de un confrontamiento bélico que ocurrió durante la conquista y colonización del nuevo continente. Es una forma de rendir tributo a la valentía, la heroicidad y la fortaleza de los soldados que defendieron su territorio aunque pertenecían a bandos diferentes, ya que por encima de todo se respetaban y admiraban en su labor patriótica. Entonces, vean ustedes que en esta conclusión ya no hay citas porque no es el lugar para hacer citas, ya hay más bien una conclusión del estudiante y una cierta reflexión. Y finalmente caemos a la lista de referencias. Recuerde que la lista de referencia no es más que el número o todos los autores que ustedes consultaron. Tenemos a Balbuena, tenemos a Ercilla y tenemos a Peirce. No, tiene que ir con sangría francesa, aquí lo estoy marcando en el comentario. La lista de referencia debe llevar el apellido del autor, el año de la publicación, si no hubiera, colocan entre paréntesis sin fecha el título y si se tiene el nombre de la revista o editorial. En el caso de Peirce yo tengo el nombre del editorial, es One Ediciones, entonces se debe de marcar. Si no lo tienen, simplemente no lo ponen. Vean, en el caso de Balbuena tenemos apellido del autor, tenemos inicial del nombre que es la B, no tenemos fecha, entonces lo indicamos sin fecha y sí tenemos título. En el caso de Ercilla tenemos apellido del autor, inicial del nombre, no tenemos fecha, lo indicamos sin fecha y tenemos el título. En el caso de Peirce tenemos el apellido, la inicial del nombre, sí tenemos el año, 1985, sí tenemos el título, la poesía épica española del siglo de oro, Edad de Oro se llama, el volumen 4 One Ediciones. Entonces, si ustedes tienen esa información, la colocan. Si no la tienen, pues simplemente no la colocan. Bueno, y esto ha sido mi ensayo sobre la poesía épica. Ustedes me habían estado pidiendo que retomáramos estas transmisiones de Te ayudo con tu tarea, donde yo presento tareas reales. Recuerden que el imprimible de la clase lo dejo siempre en la descripción de todos mis videos. Espero que te haya quedado claro que todo ensayo, sin importar su tema, se estructura a través de un título, una introducción que presente la tesis, un desarrollo que tiene todos los argumentos, todas las citas y una conclusión que reitere la tesis, invite a la reflexión y finalmente tiene que tener una lista de referencias con todos los autores consultados. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal, regálame un like, comparte este video con otras personas que están estudiando español y recuerda que si quieres contratarme como tutora completamente personalizada vía YouTube, solo debes irte al botón unirme, seleccionar mis niveles de membresía desde $100 al mes en adelante y luego enviarme un correo electrónico a espanolencasalatinoamerica@gmail.com. Les mando un beso y un abrazo y nos seguimos viendo. Bye bye.